Shrek tercero es la peor Shrek. No tiene sentimiento, no tiene buen villano, no tiene buen aliento, bla bla. Shrek 4 es peor. Sí, este mini comentario no tendrá mucho chiste ni nada, simplemente vengo a exponer a este criminal por lo que realmente es. Usualmente yo no odio películas, ni siquiera las malas. Por eso, aunque Shrek tercero es por mucho la peor película de la franquicia, no la odio. Mucha gente la critica porque no impactó mucho la historia a gran escala. Por ejemplo, Shrek 2 introdujo al gato con botas. Sin ese personaje, estas dos películas enteras no existirían. Eso sí es impactar la historia de la franquicia. Shrek tercero introdujo bebés. Shrek tercero no impactó casi nada, y lo poco que impactó son cosas que podrías simplemente explicar brevemente al inicio de la siguiente entrega y ya. Puedes pretender que Shrek tercero no existe y ser feliz, vivir en el mundo que nos merecíamos. Todo eso es totalmente cierto, pero por lo mismo no puedo odiarla. Imaginen si fuese obligatoria. Imaginen que para entender todas las siguientes películas tuvieras que forzosamente ver Shrek tercero. Creo que eso sería peor. Ser ignorable no le quita lo mala, pero es difícil odiarla cuando en mi mente ni siquiera existe. Escucha esto. Cuando acabe contigo, monstruo, desearás no haber nacido. Shrek 4, también conocida como Shrek para siempre o Shrek el capítulo final, no es para nada tan mala como Shrek tercero. De hecho, ni siquiera es mala en realidad, es mediocre en el peor de los casos en mi opinión. Incluso si para ti es mala, también tiene la ventaja de ser ignorable. Puedes pretender que la historia se acaba con Shrek 2, o saltar de Shrek 2 directo al gato con botas 1 o 2. ¿Cómo podrías odiar Shrek 4 si no es tan mala y es ignorable? No lo sé, supongo que es uno de mis talentos, me sale natural. Shrek 4 hace dos cosas que simplemente me frustran. La que menos me enoja está relacionada a Fiona. Pregúntale a cualquier fan de Shrek y te dirán que Fiona es un poquito ignorada después de la primera película. Creo que por eso es el personaje principal que menos me gusta. Burro es gracioso, el gato con botas y Shrek son protagonistas y reciben desarrollo de personaje. Fiona no recibe mucho, no da risa, no recibe mucho desarrollo. Por eso es el personaje que menos me gusta de los cuatro principales. Shrek 4 vuelve a enfocarse en ella, dándole un poquito de profundización de personaje. Eso me haría feliz si mostraran algo. Tenemos una escena en la que ella expresa su frustración por lo que vivió en la torre, pero nunca nos lo muestran. Nunca lo vemos, solamente se dice. Hubiera sido genial que la película fuese sobre Shrek, aprendiendo que no es el único con problemas, y que Fiona también sufrió a pesar de ser una princesa. Al inicio de la película incluso parece que va a tratar sobre eso. Ay, no esperaba que entendieras. Tú no eres una verdadera ogra. Has vivido la mitad de tu vida en un palacio. Y la otra mitad presa en una torre. Pero la película prefiere en su lugar enfocarse en que Shrek tiene que lograr que Fiona se enamore de él. Eso es 100% menos interesante. Ya lo vimos enamorarse. Si quiero volver a ver eso, puedo volver a ver la primera película. ¿No sería mejor que me muestres algo que la primera película no me mostró? No me molesta tanto porque es algo que podría verse en Shrek 5 o algo así, pero la segunda cosa, la que hace que de verdad odie esta película, está relacionada a Shrek. Toda la trama inicia porque Shrek extraña ser un verdadero ogro, extraña ser temido como al inicio de la primera película. No, Shrek 4 come caca. Esta película no entiende al personaje. Shrek jamás disfrutó ser odiado y temido. La primera película inicia con él espantando a unos aldeanos y parece que lo disfruta y ríe, pero no es lo mismo, aquí se está defendiendo. Shrek no se fue a una aldea a espantar a todos. Los aldeanos fueron a su pantano. Shrek disfruta el poder defenderse con facilidad, no el dar miedo. Completamente lo contrario. A Shrek le duele ser temido. Cuando la gente me ve y dice, ¡ah, auxilio, corran! Un enorme, estúpido y feo ogro. Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo.
Ahí es en donde está el gancho emocional de la película. Entonces llega Shrek 4 como jaja, psych, era mentira. En realidad a Shrek nunca le dolió eso, siempre lo disfrutó. A Shrek le encanta ser temido. Incluso tratan de conectar esta escena con la que mencioné de la primera película. Esta es la parte en la que salen corriendo. Esta es la parte en la que ustedes salen corriendo. Es más, por más mala que es Shrek III, esto es algo que de hecho esa película tiene bien. La única escena buena está relacionada a esta parte del personaje. Shrek 4 no entiende a su protagonista y gira toda su trama alrededor de esa falta de entendimiento. Estoy consciente de que todo esto que estoy diciendo, todo este argumento, sonará ridículo para mucha gente porque estamos hablando de Shrek y a mucha gente no le importa Shrek como personaje. Para mucha gente Shrek solo es un meme que abre puertas, un meme que baila, un meme que vuela. Pero para mí sí es un personaje y es uno de los motivos principales por los cuales estas películas son buenas. Shrek III es la peor película, pero ninguno de sus defectos me molesta tanto como los de Shrek 4. Así que, si me preguntan a mí, Shrek tiene 2 películas que nunca quiero ver, una neutral y solo 3 que son verdaderamente Shrek.